Claro que sí, muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos. Vamos a continuar hablando el día de hoy acerca de este manual de cumplimiento tributario, este libro que ya se le ha hecho un poco de difusión en otras charlas que Prodecon ha participado. Este libro hemos comentado ya que vamos a encontrar aquí elementos con los que deben de contar todos los pagadores de impuestos. Se señalan también las facultades de Prodecon y de cómo estos pagadores de impuestos pueden enfrentar las principales contingencias que se pueden encontrar con autoridades fiscales federales. Es una guía que nos permite cumplir o que nos va a permitir cumplir con todas las contingencias que nos podamos encontrar con el SAT, también de cómo Prodecon los puede auxiliar en este tipo de contingencias y sobre todo cómo resolverlas y cómo prevenirlas. En este manual de cumplimiento también se señalan algunas de las contingencias fiscales más comunes y también aquellas que pueden resultar más lesivas en el patrimonio de las y los contribuyentes, las cuales en experiencia de esta Procuraduría hemos coadyuvado para prevenirlas o en su caso mitigar efectos que pueden tener las mismas. Algunos de las contingencias que se señalan en este manual de cumplimiento son las determinaciones de contribuciones en facultades de comprobación, saldos a favor o pago de lo indebido que en muchas ocasiones no son devueltos por las autoridades fiscales. La restricción temporal o la cancelación del certificado de sello digital, que también, pues, en muchas situaciones esta situación, pues, paraliza totalmente la operatividad de un contribuyente. Inmovilizaciones de cuentas. Este tipo de problemas que hemos visto que son los problemas más comunes que se enfrentan los contribuyentes. Y el día de hoy vamos a tocar una de las contingencias que hemos visto que llegan muchos contribuyentes con este problema, que son la determinación de contribuciones en facultades de comprobación por rechazo de ingresos por asimilados a salarios. ¿Qué sucede con esta problemática? Bueno, son contribuyentes que la autoridad fiscal les inicia un procedimiento fiscalizador. Un procedimiento fiscalizador con motivo de revisarles alguna contribución federal, en este caso, impuestos sobre la renta. Aquí es importante mencionar que una de las facultades que tiene la autoridad fiscal en términos del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación es lo atinente a las revisiones, facultades para verificar que el contribuyente haya determinado de manera correcta sus impuestos, que el contribuyente haya presentado de manera correcta sus declaraciones, y esto lo encontramos precisamente en el artículo 42, ya sea en su fracción segunda, tercera o novena, cuando nos referimos a una revisión de gabinete, cuando nos referimos a una visita domiciliaria o a una revisión electrónica. Este tipo de situaciones que han tocado a muchos contribuyentes que derivado de una auditoría por parte de la autoridad llega a la conclusión de que un contribuyente no obtuvo ingresos por asimilados a salarios. ¿Cómo se da esta situación o cómo es que la autoridad llega a concluir esto? Bueno, con motivo de que la autoridad revisa la contabilidad de un contribuyente, la autoridad concluye que los ingresos que un contribuyente declaró por concepto de asimilados a salarios no constituyen como tal un ingreso por este concepto. Y lo que hace la autoridad fiscal es darle un tratamiento fiscal distinto al que prevé el capítulo primero del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es decir, la autoridad, con motivo de la revisión que llevó a la contabilidad de un contribuyente, llega a la conclusión de que los ingresos que un contribuyente manifestó en su declaración no constituyen ingresos como asimilados a salarios. ¿Qué ocasiona? Bueno, que la autoridad señale que este pago de asimilados a salarios forma parte de un esquema agresivo
y sin razón de negocios. ¿Por qué? Porque de ingresos que el contribuyente pretende darle la naturaleza o el tratamiento de asimilados a salarios cuando son ingresos por otro concepto. ¿Qué nos hemos visto o qué hemos analizado de pues, las actas finales o luego de los oficios de observaciones en donde la autoridad consigna esta situación? Es que señala que el retenedor se encuentra a lo mejor en el listado del 69B, o que el retenedor, en este caso, no enteró las retenciones del impuesto sobre la renta. ¿Y qué dice la autoridad? No me demuestras o no me permites identificar que en efecto se trate de un ingreso por concepto de asimilados a salario. ¿Qué va a suceder? Bueno, que la autoridad le dé el tratamiento como si fueran otros ingresos, como si fueran de los demás ingresos y no por concepto de asimilados a salario. Luego, la autoridad señala que corresponden a operaciones que no se realizaron, a operaciones que, pues, los contribuyentes en ocasiones dan una figura distinta para disminuir, a lo mejor, en su caso, los dividendos que tengan que pagar a los contribuyentes. Esto en ocasiones, va a traer como consecuencia que un contribuyente, cuando esté siendo auditado en este tipo de revisiones y no logre subsanar o no logre desvirtuar la naturaleza de estos ingresos por concepto de asimilados a salarios, la autoridad va a concluir su auditoría y va a determinar contribuciones. Recordemos que la autoridad tiene un plazo para llevar a cabo la auditoría, que plazo regular son los 12 meses, y a partir de los 12 meses la autoridad me emite mi acta final o mi oficio de observaciones, y es ahí cuando yo tengo mi oficio de observaciones o mi acta final, en donde yo contribuyente puedo aportar elementos o aportar documentación tendiente a desvirtuar o a subsanar estos hechos que la autoridad consigne. ¿Para qué? Pues para evitar a lo mejor que yo pueda llegar a tener una determinación de contribuciones por concepto de esta situación y que la autoridad me reclasifique de un capítulo a otro la naturaleza de estos ingresos. En este libro, y hago hincapié que estos ejemplos vienen mencionados en el Manual de Cumplimiento Tributario, este este libro habla también y nos da como que una pauta para que nosotros podamos, como contribuyentes, saber que si tengo yo esta problemática, ¿qué puedo yo hacer? ¿A dónde me puedo yo acercar? Es como una guía que yo voy a tener si estoy yo en esta situación, si estoy yo en esta problemática, ¿cómo puedo yo resolver de la mejor manera esta irregularidad que la autoridad me esté consignando, a lo mejor en algún procedimiento? Y de la experiencia que hemos tenido nosotros como procuraduría en este tipo de procedimientos, es de que cuando estos contribuyentes están en esta situación de auditoría, los contribuyentes pueden aportar documentación. Los contribuyentes sí tienen, los contribuyentes tienen en ocasiones muchos elementos que a lo mejor no se los han podido explicar detalladamente a la autoridad, pero cuando vienen luego a un procedimiento de acuerdo conclusivo que ahorita en el punto siguiente, en donde viene cómo podemos controlar esta contingencia, vamos a hablar un poquito acerca de la figura del acuerdo conclusivo, pero quiero mencionar también que este tipo de situaciones, los contribuyentes pueden aportar elementos, los contribuyentes pueden aportar documentales básicas, que es lo que se señala en el libro como un repositorio de evidencias. Podemos mencionar los contratos de prestación de servicios, los estados de cuenta cruzados con recibos de honorarios, porque en muchas ocasiones se da que los contribuyentes sí prestaron un servicio por concepto de asimilados a salarios y no es únicamente un contribuyente que esté manifestando ingresos por manifestarlos o por tratar de evadir el impuesto sobre la renta. El contribuyente tiene los elementos
y hemos podido constatar que aportando los documentos, los contribuyentes han logrado demostrar esta trazabilidad de la operación, aportando sus contratos, aportando los currículos. Luego los contribuyentes han demostrado con esta información que cuentan con los elementos técnicos y especializados para poder prestar, en este caso, los servicios. Entonces, podemos mencionar que los contribuyentes se han hecho, pues ahora sí, de una labor de identificar en su contabilidad y aportar estas evidencias. Asimismo, los contribuyentes que han aportado estos elementos han podido identificar que la operación tiene materialidad y sobre todo una razón de negocios, una razón de existir, y no precisamente que se está declarando un ingreso por concepto de asimilados a salarios por hablar de una omisión en el pago del impuesto. Sí, eh, con la finalidad de prevenir esta contingencia o, en su caso, gestionarla y controlarla una vez actualizada, nos hacemos la pregunta de qué documentación o información puede aportar el contribuyente. Este libro manual, este manual de cumplimiento nos señala para este tema elementos muy precisos y específicos que debe de tener en cuenta el contribuyente para que lo pueda contestar, para que lo pueda subsanar con la autoridad, y es ¿qué servicio prestó? Esto en ocasiones lo encontramos en los contratos de prestación de servicios. ¿En qué consistió el servicio? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si fue vía telefónica, si fue vía remota. Hemos tenido contribuyentes que ahorita con la pandemia incluso han llevado a cabo reuniones de trabajo. Ya en estos años se ha ponderado muchísimo las conferencias, la comunicación vía electrónica, y ya a lo mejor para demostrar esta materialidad o esta operación de cómo presté el negocio, ya no es necesario a lo mejor de que se transporten de un lugar a otro, sino que tengan los elementos, soporte y la documentación comprobatoria que permite identificar cómo, cuándo, dónde, si hay reportes, si se levantaron listas de asistencia, entregables, toda esa documentación, de tal manera que permita identificar cómo fue que prestó el contribuyente, en este caso, el servicio, o por qué decimos que fue un asimilado a salario. Sabemos o vemos que la autoridad también les ha señalado en muchos casos al contribuyente que pues debe de ser documentación clara, documentación precisa, que se encuentre estrictamente ligada a las características o a la actividad que ha desempeñado cada contribuyente. Y esto ha permitido en muchas ocasiones que los contribuyentes logren o puedan aclarar su situación fiscal con la autoridad. Eh, esta, esta parte que señalamos, prevención de la contingencia, creo que es muy importante para aquellos contribuyentes y no precisamente para un contribuyente que ya esté siendo sujeto de una facultad de comprobación, sino en especial para cualquier contribuyente que a lo mejor obtenga ingresos por asimilados a salarios. Esta figura de estos ingresos por asimilados a salarios ha sido muy observada por la autoridad. ¿Por qué? Porque quiere que se demuestre que en efecto pues es un ingreso por asimilado y que no se estén a lo mejor pues ahora sí señalando que fueran de otro tipo de ingresos, como pueden ser los dividendos en este caso, o a lo mejor un ingreso propiamente por actividad empresarial o de otro régimen que sabemos que tienen otro tratamiento, otro tratamiento fiscal. Vemos que los contribuyentes, a ver, aquí ya voy a pasar a la otra diapositiva. Los contribuyentes que tienen este tipo de situación han,
han aportado documentación y se pueden preparar a lo mejor para que en su documentación comprobatoria puedan tener este tipo de información para que puedan los contribuyentes subsanar o puedan los contribuyentes prever qué es lo que busca este mecanismo de control de la contingencia, ¿no? Que puedan tener los contribuyentes fotografías, a lo mejor videos, porque luego hay ciertas actividades o ciertos procedimientos que llevan a cabo que son procedimientos muy especializados, muy técnicos y que requieren de cierto conocimiento, de cierta preparación, y es ahí en donde pueden demostrarlo con esta documentación o con esta información. Ahora, ¿qué puede hacer un contribuyente al respecto si está en este tipo de situación, que ya está en una facultad de comprobación y el contribuyente quiera conocer qué alternativa tiene? ¿Se puede acercar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y en qué momento? Bueno, comentábamos por ahí que las facultades de comprobación de la autoridad, pues, están normadas en el Código Fiscal de la Federación. Y si un contribuyente está en esta situación, puede acudir a PRODECON, dependiendo la etapa en la que se encuentre. Por ejemplo, si el contribuyente viene antes de que se determine una contribución, es decir, cuando todavía está en trámite el procedimiento fiscalizador, el contribuyente puede adoptar la figura del acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo el contribuyente lo puede presentar en PRODECON a partir de que dé inicio la auditoría y hasta los 20 días siguientes a aquel en que se haya notificado, ya sea el acta final, el oficio de observaciones o la resolución provisional, tratándose de revisiones electrónicas, ¿sí? Si el contribuyente se encuentra en ese momento, puede venir al acuerdo conclusivo y aportar la documentación que comentamos en algún momento. Esa documentación tendiente a desvirtuar los hechos u omisiones que la autoridad esté consignando. Regularmente la autoridad, cuando el contribuyente viene en procedimiento fiscalizador, es porque ya tiene un oficio de observaciones o porque tiene un acta final en donde la autoridad califica o señala que esos ingresos por asimilados a salarios no constituyen como tal esa naturaleza, sino que la autoridad lo que hace es reclasificarlos y los quita del rubro de asimilados a salario y la autoridad se los manda a los demás ingresos. En este caso, pues la mecánica o la determinación del impuesto pues va a ser en mayor cantidad porque además la autoridad lo que hace es no considera el impuesto retenido, es decir, la retención por ingresos por asimilados a salarios, la autoridad no le da efectos, la autoridad considera que el impuesto retenido es cero. Entonces, en el acuerdo conclusivo, los contribuyentes acuden a PRODECON con la finalidad de desvirtuar o subsanar esos hechos, esas irregularidades. Y realmente sí hemos sido testigos de procedimientos de acuerdos conclusivos en donde el contribuyente trae todo su repositorio de evidencias documentales, fotografías, videos para constatar la materialidad de su operación y han sido contribuyentes que logran desvirtuar esa presunción por parte de la autoridad. Ahora, en caso de que un contribuyente acuda a PRODECON ya con la determinación de contribuciones, es decir, ya que exista un crédito fiscal determinado con motivo de esta revisión que llevó a cabo la autoridad, también se pueden acercar a PRODECON ya como medida de control cuando ya tenemos ese crédito fiscal. ¿Y qué puede hacer un contribuyente? Bueno, el contribuyente en este caso, lo que puede hacer es solicitar el servicio de representación legal y PRODECON, en su carácter de abogado patrono, puede apoyar a estos contribuyentes a controvertir estas resoluciones. Para ello, pues bueno, se van a agotar todos los medios de defensa que tenga a su alcance el contribuyente.
Aquí con la connotación de que siempre y cuando, pues, no rebase la cuantía máxima para prestar el servicio de representación legal, ¿no? Pero en este caso, existen, pues, ahora sí, parámetros que los contribuyentes pueden determinar para efecto de que podamos subsanar o podamos, pues, de alguna manera resolver esta contingencia que el contribuyente se presente, dependiendo también en la etapa en la cual el contribuyente, a lo mejor acuda a Prodecon, va a ser el servicio a lo mejor que se podría prestar en algún momento. Si acude cuando está la auditoría en curso y existiendo, ya sea un oficio de observaciones, un acta final o una resolución provisional, si acude el contribuyente dentro del plazo de esos 20 días, podemos todavía agotar la figura del acuerdo conclusivo. Existiendo ya una determinación de contribuciones, ya ahí lo que tocaría en todo caso, pues es controlar esta contingencia y presentar los medios de defensa que podamos, pues ahora sí, advertir. En este caso, si el contribuyente tiene pruebas que a lo mejor la autoridad pudiera valorar, pudiéramos presentar a lo mejor un recurso de revocación o ya irnos directo con el juicio contencioso. Aquí va a depender la situación en particular del contribuyente, ¿no? Ahora, también tenemos conocimiento o casos que también vienen publicados en este manual de cumplimiento tributario respecto de contribuciones, también determinación de contribuciones, pero en este caso es derivado de que la autoridad advierte diferencia entre ingresos conocidos por CFDI emitidos y declarados por la persona contribuyente. También derivado de facultades de comprobación de la autoridad fiscal. Esta parte es también de relevancia y de importancia comentar porque hemos conocido también de asuntos y derivado de, pues, los oficios de observaciones o del acta final que emite la autoridad fiscal, que, esta situación, la autoridad lo determina derivado a que hay ocasiones en donde los contribuyentes, por alguna situación, existen más CFDI emitidos que CFDI, declarados. A lo mejor hablamos de una contribuyente, ya sea persona física o persona moral, pero hablamos, por ejemplo, de contribuyentes que, derivado de una facultad de comprobación, de una auditoría, se dan cuenta que tienen diferencias entre comprobantes fiscales que emitieron y que no fueron declarados. O la autoridad advierte que son comprobantes que fueron emitidos en el ejercicio, pero que fueron acumulados a lo mejor en un ejercicio diverso. O en ocasiones también hemos advertido que son comprobantes que están cancelados o comprobantes que están duplicados. Y esto en muchas ocasiones los contribuyentes se dan cuenta o se percatan hasta que están en una facultad de comprobación. Creo yo, y me ha tocado también ser testigo de este tipo de asuntos en donde los contribuyentes, cuando están en una auditoría, también ellos les permite, pues, ahora sí, adoptar o identificar errores a lo mejor en el registro contable, porque en muchas ocasiones, derivado de la revisión, el contribuyente se da cuenta de que no es una omisión de un ingreso, sino que a lo mejor fue una indebida contabilidad que el contribuyente tuvo. A lo mejor el contribuyente no canceló unos comprobantes, a lo mejor el contribuyente duplicó la expedición de comprobantes, porque hemos pues en muchas ocasiones conocido o vemos que al momento de
emitir un comprobante. A lo mejor la página del SAT, pues está intermitente, yo emito el CFDI y me aparece un error y como me aparece un error, yo lo vuelvo a intentar y lo intento a lo mejor 1, 2 y 3 veces hasta que me arroja mi comprobante de que ha sido timbrado con éxito. Y tiempo después, a lo mejor yo descargo mi reporte de CFDI emitidos y me doy cuenta que el 29 de noviembre yo pues emití 30 CFDIs por la misma cantidad, a lo mejor al público en general o a lo mejor a algún cliente en específico, pero no porque yo hubiera llevado a cabo la operación o porque yo hubiera querido expedir 30 comprobantes, sino que derivado de la misma intermitencia de la página del SAT, yo incurrí a lo mejor en un error, pero no fue un error con dolo, sino fue pues una situación totalmente ajena al contribuyente. ¿Cuándo se dan cuenta los contribuyentes en ocasiones de esta situación? Hasta que la autoridad les emite a lo mejor una carta invitación o cuando la autoridad, en este caso, inicia una facultad de comprobación. ¿Y qué ocasiona que incurramos en este riesgo? Este detalle, que a lo mejor hay CFDIs duplicados. Y dice la autoridad, hay diferencia entre los CFDI emitidos y los que declaró el contribuyente. ¿A qué tipo de personas afecta? Pues tanto a contribuyentes, personas físicas, como a personas morales. El impacto o la afectación económica va a ser de distinta forma, pero va a impactar en el aspecto fiscal, económico y contable, porque va pues ahora sí, voy a incurrir en que yo, pues tampoco lo voy a registrar. Y con motivo a lo mejor de una auditoría, la autoridad me va a señalar, tampoco estaba registrado. Tienes 30 CFDIs emitidos, no están registrados en contabilidad, incumples con los requisitos previstos en el Código Fiscal, tampoco están declarados, no están manifestados y tienes diferencia para efectos de impuestos sobre la renta. Entonces, ¿cómo puedo yo como contribuyente o cómo pueden prevenir esta contingencia? En este caso, bueno, es conveniente en este caso que los contribuyentes, los pagadores de impuestos, los contadores, a lo mejor que estén a cargo del registro de la contabilidad de los contribuyentes, tener a lo mejor un esquema de consulta frecuente a los sistemas institucionales del SAT para constatar los FDI emitidos y compararlos con lo que yo tengo registrado en contabilidad, con la finalidad de cerciorarme que la autoridad haya sido incluida, con la finalidad de cerciorarme que la totalidad de los FDI hayan sido incluidos en la declaración correspondiente. ¿Qué significa? Lo mismo, la misma situación. Y aquí algo que me gustaría aterrizar en este punto de verificar los FDI vigentes emitidos con lo que yo manifesté en mi declaración. Hay contribuyentes que en ocasiones tienen su propio programa o sistema contable, ¿no? No voy a mencionar alguno en específico, pero vamos a señalarlo como un programa contable para facturar, ¿no? Y hay otros contribuyentes que facturan a través de la página electrónica gratuita del aplicativo del SAT. Entonces, si yo facturo a través del aplicativo del SAT, emito un comprobante y si lo quiero cancelar, bueno, lo cancelo ahí mismo, pero me ha tocado conocer de casos en donde los contribuyentes que tienen un sistema contable mandan la cancelación y a lo mejor el sistema contable le señala cancelado, pero luego a lo mejor hubo un problema en el timbrado, en la cancelación, que ya no llegó al SAT y en el SAT aparece vigente. Pero luego el contribuyente dice, es que a mí mi programa de contabilidad me dio mi acuse de cancelación. En ese caso, es importante que los contribuyentes verifiquen, no en su aplicativo, a lo mejor en su programa de facturación, sino directamente en la página del SAT para que constaten cuáles son los CFDI que aparecen emitidos, los CFDI que aparecen cancelados, incluso también los CFDI recibidos, ¿no? Por aquellas situaciones que luego se dan de desconocimiento de recepción de comprobantes. Pero bueno, esa es una de las formas de prevenir
este tipo de situaciones. Dos, en caso de advertir a lo mejor alguna irregularidad o alguna diferencia respecto a lo emitido contra lo declarado, bueno, que el contribuyente puede presentar sus declaraciones complementarias. Recordemos que si el contribuyente lleva a cabo una revisión interna a su contabilidad eh, de manera constante, de manera recurrente, pues esto le va a permitir al contribuyente que se evite sanciones, que se evite diferencias, cartas de invitación y este tipo de procedimientos que en muchas ocasiones, pues sí son como que dolor de cabeza porque hay que aclararlos, hay que atenderlos, hay que presentar documentación comprobatoria ante la autoridad. Entonces, creo yo que si hacemos esta actividad, si hacemos esta forma de evaluarnos nosotros como contribuyentes, podemos prevenir este tipo de contingencias. Llevar también sus papeles de trabajo, los registros contables en donde se acredite a lo mejor que el ingreso ya fue a lo mejor acumulado en otro ejercicio, porque sucede también mucho esa situación. Y aquí un punto también importante que creo que también se debe mencionar con la finalidad de prevenir este tipo de contingencias es verificar el uso del CFDI. Verificar el uso del CFDI. Esto nos va a permitir, verificar la forma de pago de los CFDI. Porque si por alguna situación yo señalo que fue pago en parcialidades o fue pago en una sola exhibición, eso me va a generar diferencias. Diferencias, si hablamos de personas físicas, me va a generar diferencias tanto para efectos del IVA como para efectos de renta. Entonces, es importante prevenir también y cuidar cómo estoy emitiendo mis comprobantes. ¿Para qué? Para no tener diferencias entre los CFDI que yo emito contra los CFDI que estoy declarando. Soportar también en este caso, tratándose de cancelaciones de comprobantes o de notas de crédito, contar con el comprobante que acredite la cancelación y pues sobre todo y que también va de la mano los registros contables, los papeles de trabajo de los comprobantes emitidos y a lo mejor cruzarlos con los propios depósitos bancarios recibidos por parte de los contribuyentes. Eh, creo que aquí también mencionamos la importancia de PRODECON, en este caso, que también pues es a través de la figura del acuerdo conclusivo. Hacemos aquí la pregunta, el cuestionamiento. ¿Puede PRODECON apoyar a la persona contribuyente a prevenir esta contingencia? La respuesta es sí. Sí puede PRODECON apoyar en este caso a contribuyentes. ¿Cómo? Bueno, pues a través de qué área sustantiva, a través del acuerdo conclusivo puede apoyar al contribuyente a mediar entre la persona contribuyente y la autoridad revisora, siempre y cuando pues la contribuyente esté en el procedimiento de una auditoría, una facultad de comprobación, porque si el contribuyente viene a lo mejor con alguna carta invitación, porque ojo, aquí este tipo de situaciones se puede dar con motivo de una facultad de comprobación, pero también existen las cartas de invitación. Y hago aquí un paréntesis, porque si el contribuyente tiene a lo mejor alguna carta de invitación que fue emitida por el SAT con motivo de que dice el SAT, manda sus cartas de invitación y señala, existen diferencias entre los ingresos, manifestados en tu declaración mensual provisional para efectos de renta o para efectos de IVA contra lo conocido en base de datos conforme a de consulta institucional. Advertí que tienes a lo mejor un IVA por la cantidad de 50,000 pesos
y en declaraciones únicamente aparecen 20,000 pesos, por lo que te invito a aclarar lo respectivo. Bueno, si tienes la carta de invitación, aquí lo que podemos ofrecer, la alternativa que podemos hacer en este caso es apoyar al contribuyente a subsanar o aclarar esas cartas invitación, no a través del acuerdo conclusivo, porque a través del acuerdo conclusivo únicamente vamos a ver aquellos procedimientos que estén normados en términos del artículo 42, es decir, contribuyentes que estén siendo auditados a través de una revisión de gabinete, una visita domiciliaria o una revisión electrónica. Pero aquí yo comentaba que este tipo de diferencias entre ingresos conocidos por CFDI emitidos y declarados por la persona contribuyente, no nada más se dan facultades de comprobación, sino también la autoridad ha implementado esos mecanismos a través de las cartas invitación, que ya muchos creo que conocen esas cartas invitación, que también las mandan por retenciones, que las mandan también por CFDI, las mandan por IVA. Entonces, también podemos aclarar las cartas invitación. Y aquí me regreso un poquito para comentar que cuando estemos en las facultades de comprobación, el contribuyente se puede acercar a Prodecon y pues a través de este procedimiento el contribuyente puede exhibir la información y la documentación con la cual demuestre la diferencia que está siendo observada por la autoridad fiscal. Un beneficio y creo que económicamente en muchas ocasiones es muy benéfico para los contribuyentes es la reducción al 100% de las multas en términos del artículo 69G. ¿Qué significa? Que si es el primer acuerdo conclusivo que suscribe el contribuyente y existen multas a que se haya hecho acreedor, el contribuyente puede solicitar la reducción al 100%. ¿Qué pasa si es su segundo acuerdo conclusivo y en el primero ya ocupé ese beneficio de reducción de multas? Bueno, en el segundo procedimiento el contribuyente puede tener el beneficio que señala la Ley Federal de Derechos del Contribuyente en su artículo 17, o bien puede el contribuyente solicitar los beneficios diversos como reducción de multas, pero ahora en términos del artículo 70 o 74 del Código Fiscal. O en su caso, el contribuyente puede solicitar a lo mejor autorización para pagar en parcialidades o pagar de manera diferida. Eh, hay ocasiones en donde los contribuyentes vienen con la observación o el contribuyente puede tener la observación de estos FDI y vamos a suponer un ejemplo, 500,000 pesos por CFDI emitidos y no declarados. El contribuyente aporta documentación, aporta evidencias con la finalidad de evitar que la autoridad le vaya a determinar un crédito. Y el contribuyente dice, de esos 500,000 pesos, 300,000 pesos corresponden a CFDIs que ya habían sido declarados en otro periodo, o corresponden a CFDIs cancelados o duplicados. Te proporciona el soporte documental. ¿Qué tipo de soporte documental? Registros contables, las declaraciones presentadas, los papeles de trabajo con la determinación de los impuestos, los estados de cuenta, la contabilidad, los acuses de cancelación, los CFDI emitidos, papeles de trabajo a lo mejor cruzados en donde se señala el número del CFDI, el concepto, el importe, la fecha en la que fue depositado a lo mejor en bancos. Y con esos elementos los contribuyentes desvirtúan la observación y a lo mejor por el remanente de 200,000 pesos, dice el contribuyente, en efecto, existió un error en mi contabilidad, los 200,000 pesos sí son CFDIs emitidos y no declarados. Por lo tanto, me voy a regularizar y te voy a pagar las contribuciones por los 200,000 pesos. Entonces, de esos 500, ya identificamos que 300 no pasan, que 300 no son ingresos,
no son ingresos omitidos. 300 sí son CFDI, duplicados o CFDI que ya fueron, que amparan ingresos que ya fueron declarados en otro periodo. Y por la diferencia de los 200, estoy en la disposición de regularizarme. Estoy en la disposición de regularizarme y por esos 200,000 pesos quiero, obtener el beneficio de la reducción de multas. O a lo mejor es mi primer acuerdo conclusivo, pero el importe de la reducción de multas a lo mejor no es un importe, considerable. No me quiero agotar mi beneficio al 100% de la reducción de multas y, por lo tanto, te voy a pagar las multas de fondo o de forma a que me haya hecho acreedor. ¿Qué sucede con esta situación? Bueno, que va a concluir de manera anticipada y de manera favorable la auditoría, lo que va a evitar que la autoridad determine alguna contribución al contribuyente. La auditoría va a concluir por, autocorrección por parte del contribuyente. Y de esta forma va el contribuyente a prevenir una contingencia futura. ¿Qué sucede para el caso de que el contribuyente no aporte documentación o de que el contribuyente no, haya acudido a lo mejor a la figura del acuerdo conclusivo? Bueno, la auditoría va a concluir en el sentido de que la autoridad le va a determinar contribuciones omitidas, a lo mejor el impuesto sobre la renta, el IVA y las multas, que ya tratándose de determinación de contribuciones, a diferencia de un procedimiento fiscalizador en donde las multas van del 20 o del 30% de la contribución omitida, ya tratándose de un crédito fiscal en términos del 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, las multas ya van a ser al 55%, ¿sí? Entonces, la autoridad le estaría determinando al contribuyente, contribuciones, las multas, las actualizaciones y los recargos. Ya tenemos un problema o ya tiene el contribuyente una contingencia. En este caso, ¿puede acudir a Prodecon si ya no solicitó el acuerdo conclusivo? Sí, sí puede acudir a Prodecon, pero en este caso ya el procedimiento a lo mejor que estaría solicitando el contribuyente ya es el de representación legal. Ya no el procedimiento de acuerdo conclusivo, porque ya transcurrieron los 20 días que tenía para la procedencia o para la oportunidad, como lo prevé el 69C. Ya ahorita el contribuyente ya está en una situación de un crédito fiscal y, por tanto, el contribuyente puede, a través de las atribuciones de Prodecon, solicitar el servicio de representación legal. En este caso, a través del servicio de representación legal, Prodecon apoyaría al contribuyente y presentaría los medios de defensa que resulten acordes, agotando en todo caso las alternativas, ya sea que se presente un recurso de revocación, un juicio contencioso. Aquí también importante, pues siempre y cuando el monto del asunto no rebase la cuantía máxima para la prestación del servicio. Eh, otro, pues ahora sí, otro riesgo que el contribuyente también se puede ver inmerso en este tipo de revisiones con motivo de facultades de comprobación por parte de la autoridad, son lo relativo a, determinación de ingresos presuntos por depósitos bancarios que no están registrados en contabilidad, ¿sí? También con motivo, pues, de una revisión por parte de la autoridad señala que, derivado a que los depósitos bancarios no están registrados en contabilidad, pues la autoridad los presume como ingresos. ¿Qué sucede? Bueno, que la autoridad, en términos del artículo 59, fracción tercera del código, señala que son ingresos presuntos. Bueno, aquí importante mencionar que las presunciones, pues, admiten prueba en contrario. ¿Qué significa? Que el contribuyente tiene, la posibilidad o tiene en este caso, pues, los elementos, si tiene los elementos, puede argumentar a la autoridad a qué conceptos corresponden, ¿sí? No por el hecho de que la autoridad señale que son, ingresos presuntos porque no están registrados en contabilidad,
no significa que ya vayan a tener esa naturaleza y que por tanto la autoridad los vaya a determinar como tal, sino que el contribuyente debe de aportar la documentación y debe de realizar las manifestaciones que a su derecho convengan. Aquí sabemos que en muchas ocasiones hay contribuyentes que por las actividades económicas que desempeñan, y por las actividades que realizan de manera diaria, pues hay muchas ocasiones que reciben depósitos y no por el hecho de que reciban depósitos significa que sean ingresos. Contribuyentes pueden recibir depósitos en sus cuentas bancarias, pero por tratarse de diversos movimientos que se reflejan en cuentas bancarias. Por ejemplo, hay muchas ocasiones que reciben depósitos de manera involuntaria y que los retornan a quien les realizó la transferencia, ¿no? Hay ocasiones en donde pues hay préstamos, hay traspasos entre cuentas propias, préstamos también entre instituciones financieras, lo que conlleva que la autoridad cuando lleve a cabo sus procedimientos de fiscalización, detecta que no están registrados y atendiendo a esa presunción, la autoridad señala, pues están en tu cuenta, están no están en tus registros contables y por lo tanto es un ingreso presunto. ¿Por qué? Porque yo no sé a qué concepto corresponde. En este caso, el contribuyente pues se va a ver afectado, ya sea un contribuyente física o una persona moral. ¿Por qué razón? Bueno, una, porque está obligado a llevar contabilidad. ¿Sí? Está obligado a llevar contabilidad independientemente de, pues ahora sí, la actividad o el régimen que desempeña el contribuyente. Pues en este caso, si es contribuyente que sí está obligado a llevar contabilidad, pues tendría que tener identificado cada operación, a qué concepto corresponde, ¿no? Entonces, ¿cómo puede prevenir el contribuyente esta contingencia? Bueno, en este caso, es importante que el contribuyente cuente con las documentales que acrediten el origen y la procedencia de los recursos. Y importante también, pues que los contribuyentes lleven a cabo los registros contables de manera correcta, de manera oportuna, como lo señalan las disposiciones, y que el contribuyente se soporte su contabilidad, soporte si se trata a lo mejor de un depósito erróneo, pues allegarse de la documentación, pedir a lo mejor un oficio en donde señalen, te deposité de manera incorrecta, solicito el retorno y tener el estado de cuenta en donde se pueda advertir el ingreso y el retorno de esa operación. ¿Para qué? Para que se pueda cruzar de que de ninguna manera constituye un ingreso. ¿Por qué? Porque no por el hecho de que esté un depósito en una cuenta bancaria significa que ya va a ser un ingreso. Pero para ello es importante que el contribuyente soporte esta operación. Ahora, ¿a través de qué atribución o a través de qué medio el contribuyente puede subsanar o puede aclarar esto? Bueno, pues a través también de la figura del acuerdo conclusivo. Si el contribuyente integra o si el contribuyente aporta esa documentación, puede la autoridad tener los elementos para constatar el origen de esos depósitos. Hay ocasiones de que este tipo de depósitos provienen de cobranza de clientes, pero es cobranza a lo mejor en efectivo y sucede luego con la actividad económica de contribuyentes de hospedaje o de restaurante. En este tipo de situaciones hay muchas operaciones de efectivo diarias. Entonces, pues la autoridad quiere identificar que esos depósitos a qué concepto corresponden. Pueden ser a lo mejor depósitos que simplemente no estén identificados en contabilidad, pero que sean depósitos que corresponden a lo mejor a cobranza de clientes, pero que ya fue declarada. Y aquí, pues el contribuyente con la finalidad de prevenir que puede incurrir en una contingencia, el contribuyente puede tener su propio papel de trabajo en donde detalle la relación de los depósitos que recibe, el número de la factura, la fecha de depósito en estado de cuenta, el importe, el IVA y el total. ¿Para qué? Para que pueda cruzar que el depósito que está en mi cuenta
ese depósito corresponde a lo mejor a una factura y esa factura a lo mejor es una factura por ventas al público en general, las facturas globales que conocemos, ¿no? Entonces, de esa manera, el contribuyente puede prevenir incurrir a lo mejor en una contingencia y para el caso de que esté en una facultad de comprobación, pueda aportarle a la autoridad esa información, esa documentación que demuestre que son ingresos, pero que no son presuntos porque ya están declarados previamente por el contribuyente y aportar a lo mejor también las declaraciones, los papeles de trabajo. Y para el caso de que correspondan a traspasos, contar también con un papel de trabajo en donde se identifique la cuenta de donde corresponde, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones creo que los contribuyentes los pueden, evitar, los pueden prevenir si a lo mejor trabajan con este tipo de papeles de trabajo, si prevén este tipo de contingencias que se pueden suscitar. Hay también, casos en donde los contribuyentes pueden tener depósitos, pero corresponden a préstamos, préstamos otorgados, préstamos recibidos. ¿Cómo pueden prevenir una contingencia o cómo pueden subsanar esta situación? Bueno, contar con los contratos de préstamos que les fueron otorgados, en donde se identifique la forma, la fecha en que fueron cobrados, la forma en que se realizó el retorno, la forma en que se realizó el reembolso, estados de cuenta, cruzar ese tipo de documentación y ese tipo de información. Ahora, y para el caso de que el contribuyente ya tenga a lo mejor un crédito fiscal, que no haya acudido al acuerdo conclusivo, Prodecon también los puede apoyar a controlar esas contingencias a través del servicio de representación legal para efecto de que se apoye a determinar la viabilidad de interponer un medio de defensa. Estos son algunos de los tantos casos que vienen en este manual de cumplimiento tributario, el cual pues analiza la perspectiva del cumplimiento tributario y son algunas de las contingencias fiscales más comunes, pero que también son las contingencias pues que más afectan el patrimonio de los contribuyentes. Entonces, creo que respecto de cada contingencia fiscal que pudimos comentar a lo largo de esta hora, bueno, pues sí, sí, pues nos hacemos las preguntas, ¿no? De cómo ayudar al contribuyente, de qué forma lo puedo prevenir, de qué forma puedo yo documentar a lo mejor mi contabilidad para efecto de incurrir en una pues contingencia futura y que pueda afectar el patrimonio del contribuyente. Entonces, este tipo de situaciones creo yo que van encaminadas a esa situación y sobre todo si el contribuyente, alguno de los que estén ahorita participando en esta plática, pues tienen alguna situación, no duden en preguntar o no duden en acercarse a Prodecon para efecto de evitar incurrir pues en alguna de estas o si ya están en una situación adversa como las que se comentaron, bueno, pues vean que existen soluciones y que existen medidas para que se puedan subsanar este tipo de casos. No sé si tengan algún comentario, algo que quieran exponer. Perfecto. Aquí en esta última diapositiva, aquí está el código QR, por si alguien de ustedes quisiera tener el manual, pueden escanearlo para que lo puedan descargar. De igual forma, está visible en la página de Prodecon, si gustan descargarlo. Y también tenemos otro libro que es del cooperativismo, por si también lo quieren descargar. Ahí ambos está el código QR para que puedan tener acceso a ellos.